¿Has escuchado tú el texto de Efesios 5:22, aquel que dice, esposas, mujeres, estén sujetas a su marido? Déjame presentarte el contexto correcto de este texto y al mismo tiempo te dejo algunos principios para poder conceptualizar correctamente las Sagradas Escrituras. Como principio número uno podemos hablar del contexto. Y quizás más de que del contexto, debemos entender también que la Biblia es divina y humana. En otras palabras, la Biblia tiene palabras humanas, pero conceptos divinos. Por lo tanto, no podemos nosotros conceptualizar la Sagrada Escritura en base a nuestra concepción humana. Debemos elevarnos y conocer y buscar entender el pensamiento de Dios. Y para ello es importante también que se destaca que la revelación máxima es Jesús. Por lo tanto, para poder conceptualizar y entender un texto de las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos que pasarlo, podemos decir así, por el filtro de Jesús y encontrar en Jesús las respuestas que tú y yo buscamos, porque es la revelación divina a nuestras vidas. Y este texto es ideal para llegarlo a entender. Y el tercero, que ya te lo ponía como primero, es el contexto. El contexto es de qué habla los anteriores o de qué se está tratando el tema. Y en ese sentido recuerda que Efesios está hablando de la unidad. Por lo tanto, este texto debemos de verlo bajo el tema de la unidad. Y también debemos entender que el contexto es los textos anteriores. Y interesante es leer el versículo 21. Para poder entender el versículo 22, debemos leer el versículo 21. El versículo 21 y los que continúan nos hablan de que debemos someternos, no las mujeres, no solo las mujeres, sino que hombres y mujeres debemos someternos a Cristo. Y a partir de allí, entonces Pablo comienza a desglosar y dice, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Pero esto también debemos leer. No podemos leer solo una parte del texto y entenderlo. Debemos leer todo el texto, porque el texto termina como en el Señor o para el Señor. Y aquí cambia el contexto. No es un contexto humano del hombre sujetando a la mujer, sino que es un concepto divino, porque es la mujer sujeta al marido bajo el concepto divino. ¿Y cuál es el concepto divino? Aquí partamos de algo. Volvamos al principio. Volvamos a Génesis. Génesis los primeros capítulos 1, 2 y 3 nos revela de la creación. Y es interesante descubrir que la declaración de que el hombre se va a señorear sobre la mujer es una declaración cuando el hombre ya había pecado. Por lo tanto, es una declaración de pecado. Pero Pablo dice y nos escribe que ahora nosotros tenemos nuevamente la vida antes de pecar. Tenemos la nueva vida allá como Dios la había creado al principio. ¿Y cómo la creó al principio? El hombre se durmió, lo anestesió Dios y les trajo de la costilla para hacer a la mujer y ser una mujer amada, deseada, una mujer que debía de cuidar. Y partiendo de allí, el someter a la mujer, el hombre, en el Señor, debemos entender que es el deseo del hombre para que le vaya bien en todo a la mujer. Y yo sé que aquí todas las damas me van a comenzar a aplaudir, ¿ok? Es cierto, ese es el deseo. Y mira, el principio, para concluir, el principio es que nosotros los esposos, los hombres,
Debemos someter a las damas, a las mujeres, a nuestras esposas. Debemos someter, pero nosotros vivimos de acuerdo a Jesús. Copiamos, imitamos. Jesús vive en nosotros. Y viviendo Jesús en nosotros, entonces nosotros estamos listos para poder, puedo usar la palabra, gobernar el hogar. Y termino con un ejemplo. ¿Qué mujer, qué dama, qué esposa no estaría dispuesta a obedecer a su esposo si él está buscando completamente el bien de ella? Y te lo pongo un ejemplo. Si yo cuido a mi esposa, la tomo del brazo y le digo, ven acá, porque te puedes caer, ¿ella va a venir conmigo? Sí, va a venir conmigo, y no a regañadientas. ¿Por qué? Porque yo estoy deseando el bien. Como esposos, nosotros debemos buscar el bien de nuestra esposa, de nuestra familia, de la familia en Cristo, porque el contexto final de este texto es la unidad, la relación, el ejemplo de una relación matrimonial perfecta, que es el ejemplo de Jesús con su iglesia. Tú y yo formamos esa iglesia, esa esposa para Jesús. Jesús, el esposo, nos cuida. Nosotros nos sometemos a Él porque Él nos ama y Él desea lo mejor para nosotros. Es mi deseo que tú y yo no resistamos, nos sometamos, hombres y mujeres unidos, nos sometamos a la dirección de Jesús y entendamos que Él siempre desea y espera lo mejor para nosotros. Que Dios te bendiga.